Buenos días, tardes o noches. Vamos a continuar con el curso, Fundamentos de Investigación. Primeramente, vamos a revisar detalles importantes sobre tu tarea 2. Las tareas recibidas, ya se encuentran revisadas y con comentarios, en la carpeta respectiva. En general, pude notar que una parte considerable de ustedes, presentaron ciertos detalles y fallas de redacción. Vamos a revisar cada uno de estos detalles, ya que es fundamental una buena redacción, no solo en esta materia, sino en el resto de tus materias e incluso, en tu futura vida laboral. De todas formas, deberás revisar a detalle tu tarea y los comentarios específicos en ella. Por esta ocasión, daré oportunidad de presentar esta tarea nuevamente, como tarea 2B. Esta tarea deberá ser entregada a más tardar, el domingo 19 de septiembre inclusive. Espero que se revise a conciencia cada detalle y comentario. De lo contrario, no será revisada y tu calificación quedará anulada en esta tarea. Comencemos. A la gran mayoría, les he hecho comentarios sobre separar en frases cortas, oraciones o frases que son demasiado extensas. Es decir, colocan en ocasiones, hasta cientos de palabras sin un solo signo de puntuación. Esto, ocasiona que confundas cuando debes usar el plural, el verbo adecuado, el tiempo verbal adecuado, o simplemente, no se entiende qué es lo que quieres expresar. Por tanto, el requisito que estoy solicitando para la redacción de tus tareas, es que separes textos largos, en oraciones. Recordemos que una oración o frase, consta de un solo sujeto, y de un predicado. El predicado, solo debe tener un solo verbo, 2 como máximo. Utiliza punto y seguido para separar las oraciones. Recuerda que un punto faltante, ausente o mal colocado, cambia completamente el sentido de la oración, o simplemente deja de tener sentido. Por ejemplo, en lugar de escribir: el perro ladra mucho por la noche, el cual tiene orejas pequeñas y a veces no escucha cuando su dueño lo calla, no me deja dormir y entonces no logro despertar a tiempo, etc. Mejor, separa todo eso, en oraciones cortas con un solo sujeto y verbo. Por ejemplo, el perro ladra mucho por la noche, punto. Este perro, coma, tiene orejas pequeñas, y a veces no escucha a su dueño, punto. Esto provoca que no pueda dormir y no pueda despertar a tiempo, punto. Y así sucesivamente. Recuerda además que, una oración debe ser independiente de otras oraciones, es decir, sujetos y predicados de otras oraciones o frases. Esto puedes comprobarlo, leyendo lo que hay entre dos puntos consecutivos. Debe tener lógica y debe ser una oración completa. Regularmente, cuando hay más de una coma en una oración, hay un error de redacción, a menos que estés enlistando una serie de cosas. El punto y coma debe ser utilizado adecuadamente, y es muy poco común usarlo para enumerar cosas o situaciones, como si fuera una coma simple. Acá te dejo un par de ejemplos del uso adecuado del punto y coma. En el primero, la coma se usa para evitar escribir nuevamente el sujeto, espectáculo, pues resulta repetitivo y tedioso. En el segundo ejemplo, se usa para separar la mención de varias personas, ya que la coma se usa para explicar la función familiar de cada persona. No es aconsejable utilizar verbos en gerundio, en un escrito formal. Esto, casi siempre indica que hay un error de redacción. Busca la forma de escribir sin esta forma verbal. Por ejemplo, la velocidad de la luz es muy rápida, considerando que el sonido es también muy rápido. Si te das cuenta, la oración carece de formalidad, y no es muy clara. En estos casos, debes reemplazar el verbo o conjugarlo en otro tiempo. Por ejemplo, la velocidad de la luz es muy elevada, coma, en comparación a la del sonido. Busca todos los verbos en gerundio de tu tarea, y reemplázalos con una frase adecuada. Nunca uses de que en un escrito. Esto se conoce como dequeísmo, y debe ser evitado. Tampoco es recomendable abusar de la palabra que en tus escritos.
He visto tareas con cientos de repeticiones de la palabra que. Esto se conoce como queísmo. Si bien el uso del que es aceptado, no debes usarlo para todo. Debes escribir completo, con sujeto y predicado, y en oraciones cortas y completas, en lugar de escribir que para todo. Recuerda, las comillas se usan para reescribir algo que otra persona ha dicho con anterioridad. No las uses de forma indiscriminada, y de preferencia no realices citas textuales. Recuerda que las citas textuales cuentan como plagiarismo. Aprovechando la ocasión, la insistencia en evitar el plagiarismo es porque en un futuro, cuando realices una tesis o una tesina, tu documento va a ser verificado con este tipo de herramientas. Adicionalmente, es importante que no se usen formas personales como yo, tú, él, nosotros, ustedes ni ellos. Por ejemplo, en lugar de escribir, finalmente se expresa mi opinión acerca de la ingeniería electrónica. Escribe algo como, al final del documento, se expresa una opinión personal del autor, con respecto a las aplicaciones de la ingeniería electrónica. Respecto a las referencias, por enésima vez, deben ser presentadas en formato APA. Por ejemplo, los libros impresos, en línea, y con editor, se presentan de la siguiente manera. Nota que el título está en letra itálica, y solo se escriben las primeras letras de los nombres de los autores, mientras los apellidos van completos. Nunca se presentan títulos, o nombres con todas las letras mayúsculas. Para las tesis, se debe colocar el tipo de tesis, en paréntesis cuadrados, seguido de la institución. Nota que el título también está en itálica. Para los artículos de revistas académicas, se debe indicar el nombre de la revista en itálica, y no el título del artículo en itálica. El volumen y número de la revista se escriben con dígitos, y el número de la revista en paréntesis. Así como también se debe indicar el número de páginas que abarca dentro de la revista. En todos estos casos, nunca debes colocar la dirección URL de donde obtuviste el documento, ya sea libro, tesis o artículo. Solo para el caso de los artículos, se indica el URL de la identificación de objeto digital, o DOI. Todo artículo académico fidedigno debe tener un DOI. Nunca se debe poner la URL de descarga para este tipo de documentos, ya que muchas veces no son legales, o son versiones incompletas, o no estarán disponibles en un futuro. Finalmente, te recuerdo que, adicionalmente, debes revisar cada comentario sobre tu tarea. Atiende las indicaciones y realiza las correcciones marcadas. Si tienes dudas, puedes enviarme un correo lo más pronto posible. Recuerda que es muy posible que no pueda ver tus dudas un día u horas antes de la entrega. Espero tu tarea nombrada como tarea 2B, y acorde a las instrucciones para nombrar los archivos. Hasta la próxima sesión.